Capítulo 12 y verso 1. Segundo libro de Samuel 12:1. ¿Os acordáis de Natán cuando reprende a David? Sí, amén. Que Dios me ayude esta tarde. Dice así la palabra: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que la había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comido de su bocado y bebido de su vaso, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar una de sus vacas y de sus ovejas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para el que había venido a él. Y se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el tal es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Que Dios bendiga su palabra. Dios necesita dar un mensaje al hombre más poderoso de toda la nación, David. Y por aquel entonces había muchos hombres en el pueblo, o en Israel. Había hombres valientes, guerreros. Estaban los llamados valientes de David, hombres que parecen sacados de una película. Estaba un tal José Beneset que dice que en una ocasión mató a 800. Dice que había otro que se llamaba Eleazar, que tanto mató con la espada que su mano se le quedó pegada a la espada. Había otro valiente llamado Sama, que dice que él solo defendió un campo pequeño de lentejas frente a un ejército de enemigos. Estaban los valientes de David, que por un vaso de agua matan a todo un pueblo. Habían valientes como Abisaí, que con una lanza mató a 300 en una ocasión. Hombres como Benaía, que dice que en tiempos de nevada, de invierno, mató a 2 leones y los despedazó. Había hombres valientes. Pero para dar un mensaje a David no necesitaba hombres que fueran expertos en dar golpes. Necesitaba Dios un hombre que fuera experto en la oración, experto en la obediencia, experto en la santidad, porque no creas que si vives para dar golpes a la gente, Dios te va a utilizar, pero si vives en comunión con Dios, Dios sí que te va a utilizar. Amén. Y Dios se fija en Natán y le dice: Natán, te necesito para una misión. Vas a predicar en el lugar más bonito de toda la nación, en el Palacio Real. Y Natán no se lo cree. ¿Y a quién voy a predicar en el palacio? Al hombre más importante de toda la nación, al rey David. Natán no se lo cree. No siempre se predica en palacios y a reyes. Nadie tiene esa oportunidad. Iba a predicar al rey David. Había pasado ya mucho tiempo desde que un muchacho rubio de ojos claros había salido de detrás de las ovejas. Había pasado ya mucho tiempo desde que David vino caminando y Samuel le ungió como príncipe sobre el pueblo de Israel. Ya era la historia vieja, la de que David mató a Goliat, se había convertido en una historia vieja ya. Se habían dejado de cantar. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000, porque David prohibía que la gente
menospreciar a Saúl porque le tenía como el ungido de Jehová. Porque la última vez que alguien se atrevió a insultarle, el mismo David lo mató. Había pasado ya mucho tiempo desde que él tocaba el arpa en palacio. Había pasado ya mucho tiempo desde que él se metía en la cueva de Adulán y él componía salmos y cantaba alabanzas. Ya había pasado mucho tiempo desde que él trajera la felicidad al pueblo, trayendo el arca y él danzara. Ya había pasado mucho tiempo desde que David era el héroe de la nación. Ya él estaba en su casa, estaba en palacio, estaba cómodo, ya no salía a la batalla. La gente se pensaba que por fin había llegado el tiempo de paz para David. Pero lo que todo el mundo ignoraba es que a David se le había perdido la alegría porque vivía en pecado y no se había arrepentido. Y aún te preguntas que por qué tienes esa tristeza. Quizás haya un pecado del cual no te hayas arrepentido. Y le dice, ve a palacio. Natán no se lo cree. Natán llega a palacio y los guardias no le detienen. Porque David ha dado una orden. Todos los profetas de Dios son bienvenidos en mi casa. Le han escoltado hasta la presencia del rey. Se ha quedado David y Natán solo en un lugar. Y ahora agarrados que vienen curvas. Natán y David solos en un cuarto. Y la gran ironía es, Natán era el profeta y David fue el ungido de Jehová. En aquel tiempo, el que era Natán, o sea, el que era David, el que ahora era Natán. Y por muchos gigantes que hubiera matado David, por muchas vueltas que había traído el arca, por muchos cantores que le cantaban, había dejado de ser. Ahora el que era Natán, porque no se trata de lo que hayas sido, cuánto has orado, lo que has conseguido, lo que has hablado, lo que has testificado. No se trata de lo que hayas sido, se trata de lo que eres ahora. Lo que he orado, mira cuánto he orado, mira lo que he visto, lo que he predicado, pero ¿qué eres ahora? Porque no se trata de lo que hayas sido y conseguido, se trata de lo que estás haciendo ahora. Porque el hombre que más llamado ha tenido en todo el Antiguo Testamento es Moisés. Como Moisés ninguno. Fue al único que Dios se le manifestó en medio de una zarza en llamas. Al que le habló. Tuvo tal manifestación Moisés que en el lugar donde Dios se manifestó quedó tan santificado que le dijo Dios, quita el calzado de tus pies, porque la tierra a la que pisas es santa. Fue tal la manifestación de Dios hacia Moisés que de lo que él se había encontrado una vara comenzó a hacer milagros, se convertía en una serpiente. Tal fue la manifestación que dice que se escondía la mano y cuando la secaba leprosa, y cuando lo volvía a hacer Dios se la volvía a sanar. Manifestaciones. Había oído, había visto, había habido milagros, había sanado Dios 2 veces delante de su vista. Le ha dicho Dios, vete que yo voy a ir contigo. Eso en el capítulo 3. Pero en el capítulo 4, escúchame bien, mira lo que Dios ha hecho con Moisés en el capítulo 3, pero en el capítulo 4, cuando Moisés va a hacer la obra que Dios le ha mandado, dice la Biblia, capítulo 4, verso 21, se paró Moisés a descansar en una posada, dice, y le salió de encuentro Jehová y le quiso matar. Esto está en la Biblia. Le salió de encuentro Jehová y lo quiso matar. Y yo dije, ¿pero por qué? Si en el capítulo 3 ha tenido uno de los mayores llamados de todo el Antiguo Testamento, y Dios me ha contestado y me ha dicho, pero por mucho llamado que haya tenido, si no respeta el pacto que yo establecí con Abraham, a ese lo quito la vida. Porque Dios había establecido un pacto con Abraham, y quien quiera saber el pacto que lea la Biblia, porque no se puede decir aquí, pero Dios había establecido un pacto con Abraham, y por mucha manifestación que hayas tenido, Moisés, si no respetas la palabra, Dios te quita la vida. Y si no es por la esposa, Dios mata a Moisés. Porque da igual lo que hayas sido, da igual lo que hayas hablado. Mira, yo me convertí con 15 años, me convertí por una
que le ha contestado David: tal hombre es digno de muerte. Si te hubieras callado ahí, David, otro gallo hubiera cantado. Pero sigue hablando y le dice: tal hombre va a pagar por 4. ¿Sabes lo que estaba haciendo Natán? Al profeta le estaba relatando las escrituras. Éxodo capítulo 22, verso 1. Al que robare un buey le pagará con 5 bueyes, pero al que robe una oveja pagará por 4 ovejas. Ante el profeta, tal hombre es digno de muerte, como dice la Biblia, que pague con 4. Al profeta le relata las escrituras, pero un capítulo anterior a Juan le dicen: matar a Urías, quitarle la vida. Al que tiene confianza le echa maldiciones, pero al profeta, para guardar sus composturas, le habla de la palabra. Y es que queremos mucho guardar las composturas, y cuando nos ve la gente hablamos de la palabra, relatamos para que la gente diga: válgame lo que ve, y enseguida salimos nosotros reluciendo, pero y a solas, ¿cuántas maldiciones echamos? Delante del pastor hablo de la Biblia para que me diga: válgame lo que ve, pero y a solas, porque David ante el profeta hablaba de la Biblia, pero a solas le decía: que maten a Urías, traedle a trocitos. ¿Cómo es posible que vengamos al culto, te alabo, te glorifico, Señor? Una hermana estaba: hermana, la Biblia dice. Llego a mi casa y echo maldiciones a los niños. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que de una fuente no puede salir agua dulce y agua salada, y que de una boca no puede producir maldición y bendición. Ya, pero él se conforma con relatar las escrituras, pero yo a ese punto le he titulado: luz en la boca, tinieblas en el corazón. Porque tenía luz en la boca, pero tenía el corazón corrompido. ¿De qué me sirve a mí predicar la palabra si tengo el corazón corrompido? ¿De qué me sirve a mí alabear de un texto a otro texto una predicación? ¿De qué me sirve si mi corazón está corrompido? No me sirve de nada. David: luz en sus labios, tinieblas en su corazón. Tal hombre es digno de muerte, que pague por 4. Y le escucha a Dios y dice: amén. David pagó por 4, porque murió el hijo que tuvo con Betsabé, murió Absalón, murió Adonías y murió Amón. Pagó por 4. Porque ¿saben lo que dice la Biblia? Nunca fue más cierto. El Proverbios 6, verso 2. El que ha dicho el pastor antes de empezar. Dice Proverbios capítulo 6, verso 2. Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso del dicho de tus labios. ¿Saben lo que le pasó a David? Que quedó preso del dicho de sus labios. Que pague por 4. Y dijo Dios: amén, paga por 4. Porque ese hombre eres tú. Mucho cuidado con lo que hablas, que puedes quedar preso del dicho de tus labios. ¿Cuántos tienen a Dios en el corazón? Con mucho cuidado de a ver si me muero. A ver si me muero ya. ¿Tienes a Dios en el corazón? Porque al primero que le están maldiciendo es a Dios. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Quien destruya este templo, yo le destruiré a él. Y se refería a este cuerpo. Y ya no destruir, sino que deseas que se destruya. Es Dios quien habita en ti. Mucho cuidado con lo que dice, que a veces Dios puede tomar en serio tus palabras. ¡Que lo maten! ¡Que paguen por 4! Y relata las escrituras. Pero Dios se levanta y le dice: Natán, ahora la última revelación, díselo. Y le dice Natán: David, tal hombre eres tú. Era el rey, pero las verdades a los reyes también se lo tienen que decir. Llegan días en que los cobardes van a desaparecer y los valientes van a arrebatar el reino de los cielos.
prosigue, pero no te preocupes, que si eres de Dios, ninguna autoridad tiene sobre ti, sino la que le es permitido por tu Padre. Al Rey también se le dicen las verdades, y es tiempo de hablar las verdades, le pese a quien le pese. Llega un tiempo donde Dios va a poner cada cosa en su lugar. Pero lo más hermoso de todo, y acabo, es que David supo reconocer que se había equivocado. Supo reconocer que se había equivocado. Y hoy día, el capítulo que voy a leer, lo voy a leer gracias a que ese hombre se arrepintió de lo que había hecho. El Salmo 51 se escribió gracias a que David se arrepintió. Yo quiero que inclines tu rostro, Josué, sube un poco la música esta tarde. Y da igual lo que hayas dicho o hecho. Quizás por unos momentos has tenido luz en tus labios, pero tinieblas en el corazón. Por unos momentos te has guardado un pecado por mucho tiempo y crees que nunca saldrá a la luz. Por mucho tiempo has hablado tonterías, desear morirte, pero es tiempo de volver a la palabra. Y David, cuando el profeta le reprendió, dijo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justos en tu palabra y tenidos por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, recrearán mis huesos dentro de mí los que se han abatido. No esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y hoy se escribió el Salmo, podemos predicar del Salmo 51 gracias a que David se arrepintió. Si por días, por meses o por años has guardado un pecado, has tenido luz en la boca pero el corazón lleno de tinieblas, hoy es día para arrepentirte, porque aquí está Dios que perdona todos tus pecados. Gracias, Señor, esta tarde por este culto tan maravilloso y por tu presencia. Y gracias por regalarme el oído de tu